ustedes. Ya saben que me fascina siempre poder compartir información valiosa, muy valiosa, muy valiosa. Yo la verdad me, me emociono de poder dar esta plática y les voy a decir por qué. Porque todos los días, todos los días están llegando cantidades de pacientes que no lo puedo creer, con problemas de la fórmula roja y blanca de la sangre, ¿no? Con anemias y con leucopenias, y que dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Entonces, algo que me apasiona son las enfermedades autoinmunes, porque ahí empieza todo y ahora todo lo que está llegando prácticamente son enfermedades autoinmunes. Entonces, bueno, sí quiero ser muy clara, voy a tratar de dar la información lo más simple para poderla ir asimilando y cualquier cosa al final, si gustan mandar las preguntas, lo que ustedes gusten, para que podamos contestarles, porque si es un tema muy amplio, entonces traté de hacerlo lo más pequeñito, pero siempre a ver, voy a tratar de irme rapidísimo a ver si nos queda un ratito para preguntas, ¿sale? Bueno, entonces, esta plática habla de lo que es la anemia y la nutrición celular. ¿Por qué la nutrición celular? Hoy la medicina ortomolecular nos está enseñando que dando los ambientes a nuestras células, de verdad podemos reparar, recapacitar nuestros órganos. ¿Y cómo? Porque somos células. Y si le damos todos los ambientes a esas células, estas células a su vez reparan y forman órganos, que a su vez forman sistemas, ¿sí? Entonces, bueno, realmente es como tener muy claro que es un todo, no estamos separados, ni un dedo de la mano con un dedo del pie, no estamos separados de una célula de la fórmula roja de nuestro cuerpo, de una célula del hígado, de una célula del corazón, todo está totalmente intercomunicado, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, que es como nosotros vemos al paciente de una manera totalmente integral, vamos a ver qué interesante, porque normalmente diríamos, anemia me suena a que faltan glóbulos rojos y básicamente le doy hierro al paciente, ¿no? O a la persona que tenga la deficiencia de estos glóbulos rojos. Pero va mucho, mucho más allá que eso. Entonces voy a empezar a explicar pasito a pasito, ¿sí? Donde esta plática la tengo que hilar desde lo que son los glóbulos rojos, que es la falta de estos o disminución en estos en la sangre, que ahorita vamos a ver cómo está constituida la sangre, pero cómo se tiene que cómo impactan con todo el sistema cardiovascular, lógicamente, y con el sistema respiratorio, decíamos, pero como que ¿por qué con el sistema respiratorio? Pues vamos a ver, van a ver qué padre, ¿sí? Entonces, primero que nada, vamos a hablar de lo que es la médula ósea, ¿no? Y muchos dirán, y bueno, como que, ¿a qué me suena eso? Tal vez en la secundaria o en la prepa vimos o hicimos maquetas de lo que es la médula ósea, ¿sí? Entonces, esta es la que va a producir a nuestros glóbulos rojos, pero no nada más los rojos, sino los glóbulos blancos, que son los que nos dan toda la defensa y todas las plaquetas, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que es la coagulación. Este es un tejido que lo tenemos en los huesos, es un tejido suave, este es esponjosito, ¿sí? O sea, acuérdense cuando están con un pollito o cuando están tomando un caldo que tiene tuétano, ¿no? O sea, recuerden así como ese tuétano, cómo está por dentro, es un huesito esponjoso y en el centro va a tener lo que es la médula amarilla, que es grasita, si es mucha grasita, y vamos a tener también lo que es la médula roja, que serían los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, y diríamos, bueno, ¿qué importancia tiene la médula ósea? Pues nada más que es la que va a producir,
¿sí? A los llamados glóbulos rojos o eritrocitos, que muchos escuchamos eritrocitos y creemos que es diferente a los glóbulos rojos. No, bueno, es lo mismo. Estos, imagínense la importancia, por favor, anótenlo, ¿sí? Estos glóbulos rojos son la vida. ¿Por qué? Pues porque van a llevar oxígeno desde los pulmones a todas las células del cuerpo. ¿Sí? Por eso les dije que el sistema respiratorio va de la mano con el circulatorio, o sea, todos van unidos. Y ahorita vamos a ver por qué también el sistema digestivo. Entonces, este oxígeno que llega de los pulmones a nuestras células rojas, a nuestros glóbulos rojos, vamos a ver cómo es que va a ir depositando absolutamente en todas las células del cuerpo, de los diferentes órganos, el oxígeno. Entonces recuerden, sin estos no hay vida. Simple y sencillamente no hay vida. ¿Sí? Entonces, aquí en la imagen que les puse, se ve el hueso, ¿sí? Donde se ve la anatomía del hueso. Ahí se ve el hueso esponjoso, que tiene esos puntitos rojitos, que sería como la médula roja. Y luego, si se ven en la parte de abajo, se ve amarillito, esa es la médula amarilla. Es la que es la grasita. ¿Sí? Luego, si ven, se ven unos vasos sanguíneos, que son los de la médula ósea, y aquí lo interesante es que ahí tenemos esta célula que le llamamos célula madre, pero es una célula madre sanguínea porque hay diferentes células. Dice silenciar mi audio. Entonces, esta célula madre sanguínea, ella es la que va a diferenciarse en glóbulos rojos, en glóbulos blancos y en plaquetas, ¿sí? Y todos son igual de importantes. Por eso en el cuerpo no podemos pensar, es un poquito más o un poquito menos, o estoy un poquito enfermo o me falta un poquito. Todo tiene que estar en equilibrio, totalmente en equilibrio, ¿sí? Entonces vamos a ir hablando, ahorita en esta plática nos vamos a enfocar mucho en lo que son los glóbulos rojos, porque vamos a hablar de anemia, pero igual de importantes son los glóbulos blancos, que la falta de estos es lo que nos va a generar lo que le llamamos leucopenias, que les digo que ahorita es impresionante cómo está habiendo muchos pacientes con este tipo de afecciones, y bueno, las plaquetas que son básicas, ¿ok? Bueno, entonces esta médula ósea, pues hablando de lo que son las células madre sanguínea, ¿sí? Aquí puse una placa que me encantó porque se ve la célula madre, ¿no? Que le llamamos la hematopoyética, y de ahí cómo se va a dividir en la célula madre mieloide y en la linfoide. Y cómo cada uno se va a subdividir, y si vemos todas las celulitas que se van formando ya diferenciadas para funciones específicas y todas igual de importantes. Esto es lo que es el sistema inmunológico, que lo tenemos que tener totalmente al 100, ¿sí? Al 100, ¿sí? Entonces, recuerden, en el interior de la médula ósea, esta célula madre sanguínea se va a convertir en las diferentes células sanguíneas. ¿Okay? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la composición de la sangre. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ay, pues es que me sacaron sangre, ¿no? Y vemos un tubo rojo, ¿no? Y decimos, bueno, pues eso es sangre y esos son los glóbulos rojos. Entonces, tal vez en nuestra mente de repente pensamos que al sacarnos la sangre son puros glóbulos rojos. No, la sangre está compuesta por diferentes elementos, ¿sí? Y en proporciones adecuadas. Y tenemos que de plasma tenemos un 55%, luego tenemos lo que es pues lo que es la fórmula blanca, ¿sí? Y las plaquetas, que es un 4%, y dirás, hay nada más un 4% para lo que son los leucocitos. Bueno, pues con eso es suficiente, pero los tenemos que tener al 100, ¿no? Y luego tenemos un 41% de lo que es pues estos eritrocitos, lo que es las células rojas que les llamamos, ¿sí? Estas van a ver por qué
tenemos esa cantidad, es tan importante porque recuerden, el oxígeno es el que va a dar la vida a todo y estas celulitas son las que lo van a llevar, pero vamos a explicar muy bien cómo es que las van llevando. ¿Ok? Bueno, esta composición de la sangre, a mí me encanta como írselos explicando todo para que vaya quedando muy claro. Entonces, en la imagen de la izquierda, si ven, es un tubo de ensayo donde tenemos ahí la sangre, ¿no? Como la vemos en el laboratorio cuando nos la sacan. ¿Y cómo es que está dividida? Como dijimos, está dividida por el plasma, por los leucocitos y las plaquetas y lo que son eritrocitos o glóbulos rojos. Y si se fijan, cada uno de estos al mismo tiempo tiene un contenido importante de diferentes sustancias, ¿no? Diferentes moléculas, ¿sí? Como agua, de una manera importante, donde va a ir transportando las sustancias, donde hay sales, donde hay proteínas plasmáticas, ¿sí? Y algo muy interesante, que es cuando tenemos toda esta fórmula roja, que es los eritrocitos que nos van a llevar exactamente el oxígeno. Ahorita les voy a explicar muy bien cómo es que llega el oxígeno a ese eritrocito. Tenemos los leucocitos, que es lo que les digo, la fórmula blanca, que ahí está el sistema inmunológico de manera importante. Y bueno, tenemos nutrientes, porque la sangre va transportando nuestros nutrientes y la glucosa, ¿no? Por ejemplo, si comemos un pan en la mañana antes que nada y se elevan los niveles de glucosa, ahí están en nuestra sangre. ¿Sí? Tenemos ácidos grasos esenciales o ácidos grasos, o sea, podemos tener omega 3 o omega 6, tenemos las vitaminas, las hormonas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cómo están mis niveles hormonales, pues me sacan sangre y ahí se ven cómo están absolutamente todos mis niveles hormonales en un perfil hormonal, en un perfil tiroideo, ¿sí? Y productos metabólicos. Entonces, todo esto ya nos va como aclarando, ¿ok? Los eritrocitos son una parte importante y es el 45%. ¿Sí? Entonces, bueno, dentro de los elementos de la sangre tenemos, bueno, ya como dijimos, el plasma, es un 55%, pero aquí cuando vemos la fórmula blanca, que es lo que les digo que son todas esas celulitas del sistema inmunológico, que son los neutrófilos, los eosinófilos, los linfocitos, todos estos que nos enseñaron algún día tal vez en la secundaria o en la prepa, pero fíjense qué importante cuando vemos nuevamente que la fórmula roja, que en realidad son las células, los glóbulos rojos, otra vez 45%. Entonces ya ahora sí nos quedó súper claro cómo está nuestra sangre formada, ¿verdad? Bueno, entonces aquí me encanta esta imagen porque ahí se ve cómo viene la vena, la arteria, y van ahí mezclados los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Sí, se ven preciosos, ¿verdad? Ahí los glóbulos blancos se ven como una esferita hermosa, ¿no? Bueno, pues sí son hermosos y hay que cuidar tanto los rojos como los blancos porque es la vida, así les digo, es la vida, ¿ok? Bueno, entonces vamos a entrar ya más en lo que es la materia. Ya vimos cómo está contenida nuestra sangre, la importancia de estos glóbulos rojos y vamos a hablar ya de lo que es la anemia, ¿sí? Y bueno, pues sí sabemos que es una disminución de los glóbulos rojos, ahora ya vimos perfectamente que es una parte de la sangre y estos glóbulos rojos disminuyen, ¿sí? También se les llaman hematíes. Y aquí les puse esta imagen del lado izquierdo, donde se ven los glóbulos rojos y dentro de ellos está algo que se llama hemoglobina. Vamos a estar hablando todo el tiempo sobre estos términos, ¿sí? Entonces, los glóbulos rojos y la hemoglobina. La hemoglobina está adentro de los glóbulos rojos, ¿ok? Entonces, si ven en la imagen del lado derecho, y estamos hablando de una anemia donde hay una disminución del número de glóbulos rojos y por lo tanto hay una disminución de hemoglobina. Y ahorita van a ver por qué es tan importante esta hemoglobina, ¿sí? Y aquí la vemos, ¿sí? Aquí es donde empieza la historia.
donde la hemoglobina es una proteína, ya vimos que está dentro del eritrocito, y esa proteína, ¿sí? Es la que va a darnos, va a ir recibiendo el oxígeno que viene de los pulmones. Me encantó la imagen del lado derecho, se ve muy claro, donde se ven las esferitas, ¿no? Hasta como que si fuera oxígeno. Entonces viene el oxígeno de los pulmones y llega ¿a dónde? A los glóbulos rojos. Y estos glóbulos rojos, si se fijan, esas como esferitas que hay adentro del glóbulo rojo antes de que entre el oxígeno, ¿sí? Se ven como blanquitas. Cuando entra el oxígeno, esas son las moléculas de hemoglobina, las que están adentro del eritrocito. ¿Y por qué son tan importantes? Porque esta hemoglobina, estas esferitas que se ven ahí, si se fijan, cuando entra el oxígeno, exactamente penetran en la hemoglobina, se saturan de el oxígeno y este es el que va a llevarlo en el transcurso que va por el torrente y va a ir soltando, ¿qué? Ese mismo oxígeno, ¿a dónde? En los diferentes tejidos y células. ¿Tampoco no es un milagro? Me encanta. Y luego voy poniendo, si se fijan aquí, resaltando en rojo, la hemoglobina, proteína rica en hierro, porque luego vamos a empezar a hablar del hierro y la importancia, porque en la anemia hay baja de hierro, ¿sí? Entonces la hemoglobina es una proteína rica en hierro, ¿sí? Y la hemoglobina ya vimos que es la que va a llevar el oxígeno a través del glóbulo rojo, lo va a ir repartiendo a las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y luego abajo, en esa imagen que me encantó, se ve pues el vaso sanguíneo, ahí se ve que van los glóbulos rojos y se ve perfectamente la hemoglobina, ¿no? Este glóbulo rojo que contiene, pues la verdad, cientos de moléculas de hemoglobina, ¿sí? Porque va a ir transportando, ¿qué? El oxígeno, como lo habíamos dicho, ¿sí? Bueno. Esta hemoglobina, miren qué bonita se ve, ¿no? Entonces, si vimos en la anterior, se ve que se ven todas las esferitas ahí, aquí está la forma, ¿sí? Y entonces ahí se ve cómo se va uniendo el oxígeno en esta hemoglobina y otra vez pongo hemoglobina, proteína rica en hierro, ¿sí? Entonces, nuevamente, ahí se ve cómo esta formita está dentro del glóbulo rojo, que es la molécula de hemoglobina, y entonces como se satura de oxígeno y lo va a liberar posteriormente. Y bueno, aquí está como todo el ciclo, ¿sí? Del transporte del oxígeno, donde el glóbulo rojo va a llevar el oxígeno, va a hacer el intercambio y sigue llevando los gases de desecho. Entonces, pues imagínense si no tenemos suficientes de estas celulitas, ¿no? Y vuelvo a ponerles la hemoglobina, proteína rica en hierro. ¿Por qué? Porque vamos a ver la importancia de o sea, la hemoglobina no funciona sin el hierro, ¿sí? Entonces imagínense, la oxigenación baja, todo lo que puede pasar. Y este oxígeno, si ven ahí los pulmones, se ve el ciclo perfecto, donde los pulmones liberan el oxígeno en el eritrocito, de ahí pasan, se ven todas las burbujitas, cómo lo va liberando, ¿sí? Y cómo ya en su momento el eritrocito lo lleva a los diferentes órganos y a los músculos, a todas partes. Bueno, para mí era muy importante como que toda esa parte para poder ahora ir integrando y en nuestra mente que nos quede muy claro, ¿sí? Entonces ya quedó muy claro que la principal función de los glóbulos rojos es el transporte de oxígeno y ya todos sabemos que el oxígeno es vida, ¿sí? Entonces es el transporte de oxígeno en la sangre y la liberación de a todos los distintos tejidos y órganos del cuerpo. Acuérdense, células, tejidos, órganos, sistemas. ¿Ok? Y este oxígeno se va a transformar, se va a transportar en ese matiz que estuvimos hablando, que se unió en la hemoglobina, que ya quedó muy claro.
¿no? Entonces, es una manera importante. Aquí vemos que esta unión de la hemoglobina y del oxígeno es un 97% y el otro pues es el que se disuelve en el plasma. Y aquí vemos nuevamente el ciclo, pero ahora ya lo vemos donde entre los pulmones llega el oxígeno al eritrocito, de ahí ya va a ir a entregarlo a todos los órganos y como después ya es la salida con el dióxido de carbono, ¿no? Y se hace el intercambio de gases. Muy bien. Ahora, ¿por qué hablé y estuve poniendo proteína? ¿Sí? Estuvimos viendo acá, ¿sí? Hemoglobina rica en hierro. Acuérdense, hemoglobina es la que va a tener el oxígeno rica en hierro. Entonces, la anemia, hay deficiencia de hierro, ¿no? Entonces, al haber deficiencia de hierro, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que entonces vamos a tener la hemoglobina con una deficiencia de oxígeno en automático, ¿no? Entonces, la médula ósea, como pusimos ahí, necesita que hierro para producir ¿qué? Hemoglobina. Imagínense la importancia de esto. Si no, no se produce. Si no hay hemoglobina, pues no hay oxígeno y no hay, entonces, pues viene todo un ciclo que nos va haciendo que se vaya haciendo más deficiente todas nuestros sistemas, nuestros órganos y las funciones diversas, ¿sí? Entonces, sin el hierro adecuado, tu cuerpo no puede producir suficiente hemoglobina para los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, ya eso quedó súper claro. Ahora viene la otra parte. ¿Cómo vamos a adquirir el hierro? Pues a través de qué? Pues de los alimentos, de los diferentes alimentos. Y saben que realmente el hierro viene en muchos alimentos, o sea, no es que digamos en mi alimentación no estoy tomando suficiente hierro. Puede ser que sí, ¿no? Por falta de, pero ya sería como una desnutrición, estamos hablando de un grado de desnutrición, sino aquí la importancia, que es en lo que me voy a explayar muchísimo, va a ser en la absorción del hierro, que ese es el tema fundamental, ¿sí? Entonces, bueno, sí se sugiere tomar un multivitamínico. Aquí puse este que nosotros manejamos en USANA, que es el Vita Daily. Este tiene el hierro adicionado, pero también tenemos otro que se llama Cell Essentials. Vamos a ir viendo cómo ahí tiene todo lo que son las vitaminas y los minerales. No tiene el hierro porque precisamente prácticamente el hierro lo tenemos de todos los alimentos que tomamos. Ahí viene el tema, la absorción. Por eso me voy ahí concentrando. Entonces, este hierro, por supuesto, es un mineral, pero este mineral es esencial. Sin él no hay vida, ya vimos por qué, ¿no? Entonces, su carencia es uno de los trastornos nutricionales más comunes y extendidos del planeta, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, tal cual. ¿Sí? Y entonces, ¿eso a dónde nos va a llevar? Pues nos va a provocar lo que es la anemia, que es la falta exactamente de estos glóbulos rojos, y que va a generarnos fatiga física, mental y también problemas cognitivos. Hay muchos problemas cognitivos en los niños porque la mamá no tuvo suficiente aporte de hierro en el embarazo. Y ya de ahí, pues va a venir una serie de problemáticas, ¿sí? Entonces, vamos a tener esta deficiencia muy presente en niños, mujeres embarazadas y ¿qué creen? Aquí muy atentos. En las personas que son vegetarianos y veganos, ¿sí? Que porque ahorita vamos a ir hablando de esto, no quiere decir que los veganos y vegetarianos me van a empezar a echar de piedras, no, nada más voy a ir hablando de la absorción del hierro que viene a través ya sea de las carnes o a través de lo que son los vegetales, que son muy diferentes, ¿sí? Entonces, vamos a hablar después de las tablas, donde están los requerimientos de la cantidad de hierro que necesitamos dependiendo la edad, porque varía,
¿sí? Pero varía entre 8 y 18 miligramos al día, ¿sí? Para adultos. Y vamos a ir, bueno, son recomendaciones que se dan por las instituciones sanitarias, pero aquí el tema es la absorción, ¿sí? Entonces, si no hay una absorción adecuada, repito, no va, o sea, puedes tomarte en los alimentos el hierro. Claro que va a haber los alimentos a través de verduras, donde vamos a tener el hierro, y a través de, pues, de las carnes, donde tenemos el hierro, pero son diferentes tipos de hierro. Ahorita se los voy a ir explicando. Y no es porque yo me incline pues, por los carnívoros, ¿no? Pero lo que es un hecho es que ese hierro es mucho más fácil de absorber que el hierro que viene a través de las verduras, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, el 80% del hierro del organismo se utiliza para formar la hemoglobina. El 80% del hierro que ingerimos va, ¿por qué? Pues porque es fundamental para la absorción del oxígeno y poderlo repartir por todas partes. ¿Ok? Entonces, tenemos dos tipos de hierro, el que le llaman hemo y el no hemo. El hemo es el que viene de los animales, ¿no? De los productos animales. Y el no hemo es el que viene de las verduras. ¿Sí? Entonces, las personas que siguen dietas vegetarianas o veganas necesitan casi el doble de hierro para poder aprovechar sus propiedades. O sea, no es que no puedan ser veganos, claro que sí, pero es muy importante tener muy clara toda la información de la dieta que vas a tener para que no vayas a sufrir de una deficiencia de hierro y por lo tanto de hemoglobina y por lo tanto de oxigenación y por lo tanto, pues imagínense todo lo que viene, ¿sí? Y miren, aquí en esta laminita me encantó porque se ve la diferencia de los dos tipos de hierro, el que viene de origen animal y el de origen vegetal. Si se fijan, el de origen animal tiene un 30% de absorción y el de origen vegetal un 5% de absorción. Pero, o sea, aquí es donde ya vamos a empezar a ver el cómo vamos a mezclar los alimentos y las sustancias diferentes para potencializar, ¿ok? Entonces, estos alimentos de origen vegetal, el hierro de origen vegetal, si nosotros le ponemos, adicionamos vitamina C, betacarotenos, van a aumentar los niveles de absorción, ¿no? Entonces, sí tenemos que tenerlo muy en mente. Ahorita lo vamos a seguir hablando, ¿sí? Entonces, nos hablan las instituciones sanitarias y que hablan que para adultos se requiere un consumo de entre 8 y 18 miligramos al día de hierro, ¿sí? Entonces, si vemos la tabla, ahí se van viendo las cantidades desde bebés y vamos viendo cómo, dependiendo el ciclo de vida o la situación que se genere, necesitan más o menos. Si vemos en las mujeres, requieren mucho más hierro que los hombres. ¿Por qué? Por la menstruación, ¿sí? Y las mujeres embarazadas todavía más, ¿sí? Las adolescentes embarazadas también. Entonces, aquí es como para irnos dando una idea de esta importancia de la cantidad de hierro que debo de absorber y que si soy vegana y me embarazo, como tenemos que duplicar, casi triplicar la cantidad de hierro vegano para poderlo absorber, entonces poder introducir ahí la vitamina C, la vitamina B12, la vitamina B9, los betacarotenos, la vitamina A, o sea, todos estos van a ayudarnos a absorber este hierro, ¿sale? Bueno, entonces viene esto que es la biodisponibilidad del hierro, ¿sí? Entonces, acuérdense, por favor apunten, la vitamina C
es un súper aliado en la absorción del hierro, o sea, de verdad, ¿sí? Entonces, aquí vamos a empezar a tener en nuestra dieta muy clara que dentro de las verduras que tenemos, bueno, hay unas que tengan más vitamina C, vamos a ir buscando las que tienen vitamina C, donde está el hierro y cómo vamos a poderlas potencializar. Ujú. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, las carnes y pescados, pues ahí son grandes fuentes de hierro, ¿sí? Y estos además se absorben, ya vimos que la absorción de ese tipo de hierro, el hemo, es mucho mayor que el no hemo. Sin embargo, si nosotros acercamos los alimentos que no son hemo, les acercamos los que son hemo, vamos a potencializar la absorción de los que no son hemo, ¿sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en esta lámina que me gusta, donde se ve del lado izquierdo, el hierro hemo, que viene de los animales, origen animal, es una absorción directa, ¿sí? Y el hierro no hemo, que es de origen vegetal, vamos a necesitar para mejorar la absorción vitamina A, vitamina C y beta carotenos, ¿ok? Nosotros en el laboratorio de USANA, la verdad, estamos encantados porque la calidad de los productos que nosotros tenemos le va a dar a todo nuestro cuerpo, a estas celulitas, las herramientas perfectas para poder funcionar adecuadamente. Y este producto se llama Proflavanol, que tiene una tecnología híbrida donde tiene el resveratrol y aparte tiene la vitamina C, no como ácido ascórbico, sino como ascorbatos. Entonces, no nos va a generar piedritas en el riñón, no nos va a acidificar, sino alcalinizar, o sea, tiene muchísimas ventajas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, también nosotros tenemos este multivitamínico que son los Cell Essentials, que aparte de tener una tecnología donde activa la, lo que es, le llamamos la cadena antioxidante endógena, ¿sí? Que son antioxidantes muy, muy poderosos. Entonces, cuando ya vimos que para absorber el hierro vamos a requerir la presencia de vitamina C, de vitamina 9, de vitamina 12, de vitamina A, de betacarotenos, bueno, pues ya los tenemos en este multivitamínico con toda confianza. Entonces podemos ir nosotros teniendo nuestra alimentación, pero ya tiene adicionada esta parte y esto nos va a ayudar a tener la tranquilidad de que sabemos que la absorción de hierro nos va a permitir que llegue perfectamente a nuestros glóbulos rojos y poder tener glóbulos rojos sanos que van a transportar suficiente oxígeno. Bueno, entonces, como les comentaba, el potenciador mejor conocido es la vitamina C, pero ahora viene otro tema. Esta vitamina C va a facilitar ¿qué? La absorción del hierro a nivel gastrointestinal. ¿Y por qué hablo de esto? Porque normalmente las enfermedades autoinmunes que empiezan en el sistema digestivo, donde está el sistema inmunológico, que nos llevan o sea, que la falta de absorción nos va a llevar de los nutrientes nos va a llevar a N cantidad de enfermedades. Ahorita vamos a ir hablando de esto, ¿no? Entonces, ya muy claro, la vitamina C tenemos aquí, tenemos alimentos, pimientos, perejil, brócoli, cítricos, tenemos el kiwi, fresas, limón, naranja, ¿sí? O sea, esa variedad tiene que estar, por supuesto, en nuestra mesa. Ahora, porque voy a empezar a hablar un poquito de la absorción para poder conectar, porque es importante una buena digestión. ¿La digestión dónde empieza? Pues empieza en la boca, desde antes, ¿no? Porque ya nuestra mente, al estar imaginándonos la comida, nosotros ya estamos generando lo que son las enzimas que nos van a ir ayudando para esa digestión, para poder hacer todos estos alimentos, degradarlos en moléculas pequeñitas,
¿sí? Más sencillas para que puedan ser asimiladas, ¿sí? ¿Y por qué voy a hablar de microbiota intestinal? Va a decir, a ver, si estamos hablando de anemia, ¿por qué me está hablando de microbiota intestinal? Pues porque el detalle más importante en las anemias es la falta de absorción del hierro, ¿sí? Entonces tenemos que tener un sistema digestivo, pero al 100, ¿sí? Y para eso necesitamos tener un equilibrio de bacterias en nuestro sistema digestivo. Entonces, esta microbiota, que son bacterias, porque hay bacterias buenas, bacterias malas, bacterias neutras, o sea, necesitamos de todo, pero en equilibrio. Estas van a educar a nuestro sistema inmunitario, ¿cómo ven? ¿Sí? Y entonces, aparte de que son pero básicas para la supervivencia, estas van a impactar directamente para controlar las enfermedades autoinmunes. Se va a decir, pero ¿y cómo las enfermedades autoinmunes? ¿Y por qué vuelvo a hablar de enfermedades autoinmunes? Porque vamos a ir viendo cómo hay tipos de anemia que son autoinmunes. ¿Ok? Bueno, entonces dentro de los componentes para una buena digestión necesitamos las vitaminas. Ya hemos hablado de unas en especial, pero se necesitan de toda la gama de vitaminas y minerales. Necesitamos agua, fibra, carbohidratos, grasas, probióticos, enzimas y fitonutrientes. O sea, todo esto requiere nuestro cuerpo. No nada más, o sea, por eso tiene que estar totalmente balanceada nuestra dieta. Imagínense nada más lo que son las funciones de las enzimas, ¿sí? Cuando vemos todo esto, donde está hablando de reducir la inflamación, que ahorita que vayamos avanzando, veamos que las anemias empiezan a hablar de inflamación, o sea, toda enfermedad empieza a hablar de inflamación, pues estas enzimas reducen la inflamación, ¿no? Entonces, pues imagínense la importancia de las mismas. ¿Sí? Ayudan el sistema inmunológico a absorber el oxígeno, producen energía, o sea, regula las hormonas de manera adecuada y pues tiene totalmente un proceso de antienvejecimiento, va a ser una disminución de este. Y dentro de las consecuencias de la dieta occidental, porque por supuesto vamos a decir, les digo que aquí a la clínica llegan todos los días más y más y más pacientes con enfermedades que tú dirías están rarísimas. Pues todo tiene que ver con lo que pensamos, con lo que comemos, con lo que tomamos. Son los ambientes a nuestras células, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que esta dieta occidental pues está deficiente totalmente de enzimas, ¿sí? Y está rico de qué? De alimentos procesados, azucarados y altamente cocinados. O sea, le estamos ahí dando ligeramente la torre a las pobres enzimas, ¿sí? Y bueno, ahora otra cosa que está pasando es que llegan nuestros pacientes y tienen una lista enorme de medicamentos que están tomando y que no los sanan, o sea, por eso llegan cada vez más, está la gente buscando este tipo de medicina biológica porque llegan pues no sanados y cada vez con más efectos secundarios. Entonces, el efecto secundario del medicamento, entonces toma otro medicamento para ese efecto secundario y así se va dando en cadena, ¿sí? Y entonces pues van a agotar la capacidad del cuerpo para producir estas enzimas. Y cuando hablo otra vez de absorción del hierro, pues imagínense, hay más de 50 millones de visitas anuales al médico debido a problemas digestivos y eso impacta directamente a la absorción de los nutrientes, ¿sí? Este dato donde más de 65 problemas diferentes de salud son causados por un colon intoxicado, me quedo corta. O sea, de verdad, es impresionante porque uno va con otro, otro va con otro, otro va con otro y viene todo ¿desde dónde? Desde el sistema digestivo. Entonces, nuestra flora intestinal, imagínense, es la primera barrera de defensa de nuestro sistema inmunitario. Entonces, si ahorita vamos a ver que gran parte de las anemias tienen que ver con el sistema inmunológico y son autoinmunes, por supuesto
que yo tengo que estar con un sistema digestivo al 100. Entonces, si llega mi paciente, yo empiezo a ver todo este tema de anemias, donde estoy viendo leucopenias, donde estoy, y casi siempre, fíjense qué chistoso, llega el paciente porque tiene problemas intestinales. Y cuando lo mando a hacer análisis, ahí sale todo. O sea, de verdad es un escaneo perfecto. Y la maravilla de todo esto es que todo repara, somos perfectos, Dios nos hizo perfectos. Y si le volvemos a dar los ambientes a esas células, repara totalmente, ¿sí? Y aparte de las enzimas, ya hablamos de la microbiota, de la importancia de tener una microbiota sana. Entonces, otra vez, así como las enzimas impactan en la respuesta inflamatoria, los probióticos impactan disminuyendo la respuesta inflamatoria, ¿sí? Y van a ayudar desde muy temprana edad, desde adentro que está en la mami y el bebé, nos va a ayudar a poder tener un sistema inmunológico coordinado, que no esté confundido, que eso es lo que pasa con las enfermedades autoinmunes. Es un sistema inmunológico confundido y ahorita vamos a explicar cómo es que se confunde, ¿sí? Entonces, miren, aquí vemos lo que es una permeabilidad intestinal, que es de donde se va a generar la autoinmunidad. Entonces, me encanta esta foto, porque si ustedes ven del lado izquierdo, ahí está un intestino sano, del lado derecho está un intestino permeable, y a través, ¿qué pasa cuando no tenemos suficientes enzimas y probióticos? Que entonces va a haber las bacterias patógenas, van a empezar a abrir esos canalitos, a romperlos, va a pasar y va a llegar ¿a dónde? Imagínense, a las venas y arterias, donde están ahí nuestros glóbulos rojos preciosos, donde están todos nuestros linfocitos preciosos. Y entonces van a llegar las toxinas y comidas no digeridas, ¿y qué va a pasar? Pues van a empezar a generar inflamación y por supuesto van a disparar la autoinmunidad, ¿sí? Y aquí va directamente relacionado con sangre. Estamos hablando de glóbulos rojos, ahorita voy a hablar de eso. Entonces, la inflamación de nuestro cuerpo totalmente va vinculada con todas estas enfermedades crónico-degenerativas que tenemos, todas las que les gusten. Y aquí voy a hablar un poquito de las, en específico, de las que son anemias autoinmunes, ¿sí? Como esta que tenemos, que es la hemolítica, donde lo que va pasando es lo que les digo, que ¿qué es lo que pasa? Que cuando empiezan los anticuerpos a atacar a nuestras propios glóbulos rojos, ¿sí? Los van destruyendo. O sea, nuestro sistema inmunológico reconoce erróneamente estos glóbulos como extraños y órale, ¿sí? Por eso es que les quise explicar muy bien cómo arranca todo esto. ¿Sí? Ahora, fíjense, el mal funcionamiento de la médula ósea, o sea, si nosotros no le damos los nutrientes adecuados a nuestro cuerpo, pues la médula ósea va a empezar a tener problemas y entonces vamos a generar una anemia aplásica, que esta es una enfermedad de la médula ósea y que se produce cuando estos glóbulos rojos, blancos y plaquetas en el cuerpo se dejan de producir. Por lo tanto, imagínense lo que genera, ¿sí? Y este es un trastorno autoinmunitario, otra vez, ¿sí? Entonces, aquí vemos en la imagen donde está la médula ósea, donde está formando nuestros glóbulos rojos, nuestras células sanguíneas en formación. Del lado izquierdo es normal, ¿no? Donde se ve la médula ósea que está produciendo estas células sanguíneas necesarias para conservar esta salud del cuerpo. Y del lado derecho ya tenemos la anemia aplásica y esta nos va a llevar a pocas células sanguíneas, ¿sí? Problema autoinmune, ¿sí? Aquí se ve como mi hueso, entonces a la hora de formar, ya no está formando ni las plaquetas, ni los glóbulos rojos, ni los glóbulos blancos, ¿sí? Ahora, dentro de los alimentos que pueden impedir su absorción, porque también este es otro tema, el hierro necesita de, pues, colaboradores, ¿no? Ya vimos.
Y tenemos la vitamina C, que añadiéndola y la carne nos van a ayudar, ¿no? Pero también tenemos esto que son los polifenoles, ¿sí? Estos antioxidantes, nosotros tenemos el té, tenemos el café, que van a evitar la absorción del hierro. Entonces, aguas, nada de estar tomando té verde, ¿no? Durante todo el día. Entonces me dice el paciente, ¿puedo tomar en lugar de agua té? Pues te aviso que está promoviendo que no se esté absorbiendo el calcio, que es una, y el hierro tampoco, ¿sí? Y dentro de los alimentos ricos en calcio, aquí tenemos otro tema, ¿sí? Que es o sea, el calcio es un mineral fundamental para el organismo, para todo se requiere, pero está asociado con una disminución en la capacidad del organismo para absorber el hierro, o sea, lo tenemos que saber. Entonces si vamos a tomar café o té, tiene que estar muy lejos de la comida, porque si el hierro llega a nuestro intestino, no lo vamos a absorber, ¿sí? Entonces, aquí esta lámina me encanta porque si ven, para la absorción del hierro y el calcio, el hierro, por ejemplo, tiene unas lentejas, se está sugiriendo porque es un hierro no hemo, adicionarle la vitamina C, pero al calcio hay que adicionarle pues la vitamina D, o sea, el hierro y el calcio no al mismo tiempo. Aquí vamos a sugerir, por ejemplo, nosotros que tomamos el multivitamínico y viene separado, entonces primero vamos a tomar los minerales, vamos a comer y al final las vitaminas, ¿vale? Y miren, aquí están los factores facilitadores, ¿no? Para todo lo que son las verduras y cómo se pueden absorber. Entonces necesitaríamos la vitamina C y puede también ser con carnes, algún tipo de carne para la mejor absorción. Dentro de los inhibidores, entonces ya hablamos de folatos, fibras alimentarias, ¿sí? Oxalatos, etc. Aquí en la de arriba, si se ve, en la de arriba se ve de origen animal que tienen mayor absorción y de origen vegetal menor absorción. Entonces, recuerden muy bien que tenemos que adicionar estas vitaminas para la absorción, ¿sí? Entonces, el problema es que nuestro cuerpo no absorbe también el hierro de los vegetales como el de la carne, ¿no? Y entonces, esta diferencia es fundamental, ¿sí? Ahí que nos queda muy claro, porque el hierro hemo, que viene animal, es asimilado sin problema, pero el que no es hemo, ¿sí? Pues va a ser más difícil de absorberse. Bueno, aquí vemos una gráfica de todo lo que es el camino desde que se forma la médula ósea y la absorción del hierro con un intestino pues sano, todo se va a dar de manera apropiada. Entonces se necesita un intestino sano que nos quede muy claro para la absorción de todos estos nutrientes, ¿no? Por lo que recomendamos también nosotros, promovemos la ingesta de enzimas, tenemos unas enzimas también en el laboratorio de Sena con toda la garantía, y si ven ustedes abajo los probióticos que tenemos, tiene el signo de Consumer Lab, o sea, que está aprobado, no toxicidad, lo que dice es lo que es, o sea, increíble. Entonces, dentro de las anemias, ¿sí? Aquí viene nada más la parte donde quiero que quede muy claro que las anemias puede ser la manifestación, digamos, de una enfermedad, ¿no? Pero en realidad puede ser una manifestación secundaria de una enfermedad más allá, ¿sí? Entonces, vuelvo a hacer hincapié. La mayoría nos impactan en trastornos autoinmunitarios como pues, enfermedad de Crohn, ¿no? De lupus, artritis, colitis, cáncer, las que les guste, y de ahí, lógicamente, deriva en una anemia, o sea, es al revés, ¿ok? Dentro de los síntomas que vemos es la fatiga, debilidad, piel pálida, latido del corazón irregulares, dificultad para respirar, mareos o aturdimiento, dolor en el pecho, manos y pies fríos, dolores de cabeza.
Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando vamos a dar, ¿no? Vamos a ofrecer nuestra sangre, pues resulta que te dicen, yo voy de donador con muy buena intención y me dicen, pues, ¿sabes qué? Tienes baja la hemoglobina, no puedes. Entonces, en ese momento, por favor, te vas a ver a tu doctor. Dentro de las causas, ¿sí? Como he dicho, puede ser ya sea que tu cuerpo no produce suficientes glóbulos rojos, que el sangrado hace que pierdas glóbulos rojos, ¿no? Que puede, aquí, por ejemplo, también vemos muchas enfermedades, por ejemplo, hay una úlcera en el estomacal y está como una gotita todo el tiempo, entonces puede estar crónico y también tu cuerpo puede estar destruyendo los glóbulos rojos, que es de las enfermedades que hablé anteriormente. Causas de la anemia, bueno, pues pueden ser por déficit de hierro, por déficit de vitaminas, ya vimos la importancia del folato, de la B12, del betacaroteno, de la vitamina C, anemia de inflamación, ¿no? Que es lo que decimos, primero está la enfermedad y luego viene la anemia. Igual la anemia plástica, la anemia asociada con enfermedades de la médula ósea, que ya lo vimos, anemias hemolíticas, ¿sí? Y células falciformes. Dentro de los factores de riesgo, ¿sí? Que tenemos es una dieta pues, que carece de estas vitaminas, de estos minerales de los que hemos estado hablando, trastornos intestinales, que es de lo que hemos estado hablando, cuando hay una menstruación donde hay un exceso de sangrado o donde hay presencia de miomas, por ejemplo, donde empieza a haber muchos sangrados, en el embarazo, ¿no? Que es básico que la chica embarazada pues tome un multivitamínico con ácido fólico y hierro, ¿sí? Si no va a tener un riesgo. Y afecciones crónicas, de lo que también hablamos, y la pérdida lenta y crónica de sangre por una úlcera u otra fuente dentro del cuerpo puede agotar la reserva de hierro del cuerpo y llevar a que se presente anemia por déficit de hierro. Y saben que esto lo hemos visto mucho en la clínica, que hay pacientes que ni siquiera se dan cuenta que tienen por ahí, se está saliendo una gotita de sangre por mucho tiempo. Antecedentes familiares también puede ser un factor y acuérdense que no es que en sí por eso va a ser, pero si lo activamos a través de que no le damos los ambientes adecuados, pues se va a activar esa enfermedad, ¿sí? Y bueno, hemos estado hablando de estos factores de trastornos autoinmunes y la edad, ¿no? En ciertas personas. Dentro de las complicaciones, pues puede haber fatiga intensa, complicaciones en el embarazo, problemas cardíacos y bueno, llegar hasta la muerte. Y de la prevención, pues es de lo que hemos estado hablando, darle hierro al paciente, folato, vitamina B12, vitamina C. Y aquí, por favor, se sugiere un multivitamínico que no te vaya a generar un daño hepático. Entonces, nosotros manejamos este producto que es un multivitamínico, que son los Essentials, que son vitaminas y minerales naturales, y la vitamina C de Usana, que la verdad es increíble su tecnología. Bueno, pues acabé en tiempo, es mucha información, pero bueno, yo encantada de estar con ustedes y por favor si tienen cualquier duda, con mucho gusto, si quieren preguntarle a la persona que los invitó y o hacerme alguna pregunta directa, con muchísimo gusto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Efectivamente, nos quedamos sin tiempo. Tenemos que entregar la sala para la siguiente exposición. Entonces, aquí les dejo los teléfonos, doctora, para que cualquier duda que tengan, le pregunten directamente a ella. Ahí está el WhatsApp. Mándenle mensaje por WhatsApp. Y bueno, pues cualquier cosa, ahí están también la página del instituto, cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier duda que tengan, pueden ustedes también verlo directamente en las páginas del instituto o en el WhatsApp de la doctora. Pues les agradecemos mucho su presencia, les deseo una buena noche, muchas bendiciones y nos estaremos viendo en nuestro próximo lunes de salud. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.